Dios les bendiga, amados hermanos, amén. Nuestro Dios, Él es bueno y para siempre es su misericordia, amado hermano. Estamos en un tiempo de oración y una de las cosas que estoy observando en nuestra nación es que como que la muerte ya no tiene mucho sentido para algunos, ¿no? La semana pasada en una mina, pareciera que era formal, pero parece que es informal, han muerto 27 personas, ¿no? 27 mineros. Son 27 familias que son afectadas, pero usted ve las noticias, si fueran de repente de acá, de algún lugar importante para un grupo de personas, estaría a cada rato pasando por la televisión, por todos los medios, ¿no? Hablando de la familia, de lo que pasó, de las historias, pero como son Pedro Quispe, Carlos Zapata, ¿no? Y son personas no importantes, no son importantes para muchos, pero para la iglesia no, hermano. Tenemos que pedirle a Dios, pedirle a nuestro Dios poderoso, hermano, que no ese sentido de indolencia que se está generando, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, no sea parte de nosotros, que nosotros sintamos dolor, hermano, por la forma como los que tienen poder pueden explotar a la gente, ¿no? Y no darle las mínimas seguridades para poder realmente explotar la mina, ¿no? Porque si uno analiza, seguro cuando salga la historia, es una mina seguro que ha tenido un nombre formal, pero caminaba informalmente, ¿no? Nosotros no podemos aceptar eso, hermano, tenemos que rechazar y tenemos que clamar a Dios para que esta nación salga de esa injusticia en que vive, que son de los medios de comunicación, de que son de los mismos poderes del gobierno, del Estado. Padre, delante de ti venimos para pedirte, Señor, que tú eres Dios, Señor, renunciamos, Señor, y denunciamos este espíritu de indolencia, Señor, que se quiere meter en el corazón de la nación del Perú y también aún en la misma iglesia que nos es a veces indiferente a lo que pasa, Señor. Son 27 familias, Señor, Padre, Señor, porque ahí no hay ninguna mujer o hombres que sostenían ese hogar. ¿Cuántos niños se han quedado sin padre, huérfanos, Señor, sin sostén económico, Padre? Si en ese padre que trabajaba bajo un contratista, Señor, y ahora ese padre ya no está, Señor amado. Ahora, Señor, ese padre está muerto, Señor, y muchos de ellos han muerto en sus delitos y pecados, Señor. Se han ido al infierno, Padre, y otros posiblemente se hayan salvado, Señor. En ese momento del incendio hayan clamado a ti, Señor, por su salvación, Padre. Ten misericordia. Rechazamos en el nombre de Jesús todo espíritu de indolencia que se quiera meter en la mente y en el corazón de la iglesia, Señor, de tu iglesia a nivel nacional, oh Padre de la gloria, y te pedimos misericordia, Señor. Misericordia por estas familias, Padre de la gloria, justicia, Señor. Que esa familia, Señor, te busquen a ti, pero que también, Señor de la gloria, la justicia llegue a ellos y puedan recibir una pensión sus familiares, Señor. Porque la mayoría de ellos son gente joven, Señor, de 30, 40, no más de 50 años, Padre de la gloria, en plena vida, Señor. Oh Padre de la gloria, ten misericordia, ten misericordia. Oh Padre, cada día hay muertos, Señor, por el sicariato, cada día hay más muertes, Señor, cada día hay más violencia, Señor. No solamente por los extranjeros, sino también por los mismos peruanos, Señor. Un espíritu de violencia como los días de Noé se está derramando sobre el mundo y en especial en el Perú, Señor amado. Somos indiferentes a esas muertes, Señor, que cada día hay por ajuste de cuenta, algunos y otros por venganza, Señor. Oh, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios. Quebranta nuestros corazones cuando esas noticias llegan a nuestra mente.
para que no vuelva a suceder, Señor amado. Presentamos a todos los mineros, Señor, a los formales y a informales de nuestra nación del Perú, porque hay más informales que formales, Señor. Padre de la gloria, ten misericordia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tú tengas misericordia, Señor, y provea lo necesario. Oh, Señor, ten misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo 17. Un día, hermano, un día, en la eternidad, estaremos por siempre con nuestro Dios. Y tenemos que ir ensayando ya. Pero algunos no quieren ensayar, ¿no? Algunos, los cultos son muy largos. Una vez escuchaba a Steve Langson, un predicador, un tremendo hombre de Dios, que él decía que cuando la iglesia hace 20, 30 años predicaban la palabra de Dios, ¿no? Las iglesias, a veces los cultos duraban 2, 3 horas, y los mensajes de 1 hora, hora y cuarto. El mundo era afectado, hermano, por esa palabra, porque las personas que escuchaban ese mensaje los transmitían. Y el solo hecho de que la palabra saliera, el solo hecho de que la palabra se predicara, ya había bendición sobre la humanidad. Pero el día de hoy estamos todos apurados, pero ¿sabe? Yo no sé cuántos de los que están aquí, solo Dios lo sabe, estaremos con Él en la eternidad. Por siempre, amado hermano. Ya me están reclamando por horario. Pero, amado hermano, si tú no te acostumbras a ser parte de un culto y no es parte de tu naturaleza, preocúpate. Vamos a leer Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no me lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí, de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tomen asiento, amado hermano. El tema de hoy, el día, es ministrando con autoridad espiritual y certeza a las personas en la guerra espiritual. Todos nosotros, si Dios ha hecho la obra y nosotros nos hemos arrepentido realmente de nuestros pecados y hemos creído en la obra salvífica de Dios a través de Cristo, en la cruz del Calvario, su muerte gloriosa, hemos creído en ello. Por lo tanto, al creer, ahora seguimos al Señor y lo hemos declarado nuestro Señor, valga la redundancia. No nuestro Salvador solamente, sino nuestro Señor. Porque el discípulo que ama a Dios declara que Jesús es su Señor. Y no viene alguien y le dice y le enseña: di Jesús es tu Señor. No. Ese es un acto que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te lleva a ti a declarar que Jesús es tu Señor. Por eso que a partir de que una persona está convertida, ya no lo llama Jesús, sino lo llama Jesucristo, o lo llama Cristo Jesús. ¿Me entiende? Si usted lee las epístolas paulinas, va a encontrar que en un momento determinado Pablo lo llama Jesucristo,
por algunas cosas que él está enseñando teológicamente, doctrinalmente, y en otras enseña en Cristo Jesús. Hay una diferencia en decir Jesucristo y otra diferencia decir en Cristo Jesús. Porque todos somos de Cristo. La palabra de es pertenencia, ¿no? Cuando usted dice, mi esposa es Rosario Inmenso de Quirós, es decir, que ella me pertenece a mí y yo le pertenezco a ella. Es de. Pero cuando es en Cristo, la cosa es distinta. Tú estás dentro de Cristo. Ya tú has sido bautizado, ya tú eres lleno del Espíritu Santo y sabes que tienes que ir a más, ¿no? Ese es primero. Entonces, en ese discipulado que tú estás siendo formado por Dios permanentemente, hasta el día en que tengamos que partir de esta tierra, también tú vas a discipular a otras personas. Y al discipular a algunas personas, te vas a encontrar a veces con temas o situaciones que esa persona está viviendo y muchas veces son influencias demoníacas o costumbres o hábitos que no son conforme a la palabra y a veces son espíritus que influencian y en otros casos las personas están endemoniadas, ¿no? Entonces tú al discipular, porque tú cuando estás discipulando, la primera fase del discipulado es la evangelización, es decir, que la evangelización es presentar el evangelio. Tú presentas el evangelio de Jesucristo a las personas y esas personas, muchas veces al comenzar a hablar con ella, al ministrar a esas personas, van a mostrar ciertas cosas y tú tienes que trabajar con esas vidas. Entonces lo primero que vamos a aprender es no infundir temor a las personas hablando con muchas palabrerías sobre lo que sepamos nosotros. Pero es muy extraño y algo atemorizante para otros. ¿Qué cosa se quiere decir aquí? Que hay hermanos que saben mucho de estos temas, ¿no? Pero si tú ves que esa persona está influenciada o hay un ataque, porque puede haber influencia o puede haber ataques del enemigo a una persona, a un creyente, a otro discípulo que tú estás formando, una persona que está haciendo la voluntad de Dios, que está haciendo las cosas bien, a veces van a haber ataques del enemigo. Y en otros casos hay personas o hermanos también que van a tener influencias demoníacas. Entonces tú no lo vas a ir a hablar pues, de las cosas, ¿no? de estos temas que estamos hablando, de atar, desatar, y hay algunos que les gusta y que tienen ese problema, no sé, que tienen mucho aspaviento, ¿no? Y meterse en este terreno, hermano, cuando Dios no te manda, es terreno muy complicado. Yo tengo mucho respeto a estas cosas. Yo sé que Dios a veces me usa para estas cosas, pero yo tengo respeto, hermano. No tengo esa facilidad de decir, este es así, este es asá, y asustar a la gente. No, mira, tú tienes un espíritu de tal, y si tú no renuncias, o si tú no te arrepientes, y comenzamos a hablar a las personas, la persona se va a llenar de miedo, hermano. Hay cristianos que hasta el día de hoy le tienen temor a la muerte física, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando tengan realmente una experiencia con Dios, ¿no? Una experiencia verdadera y auténtica con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, según Pablo en 1 Corintios 14:33, no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú estás trabajando, estás discipulando o estás evangelizando, y esa persona ya tiene cierta confianza contigo, ¿no? Tú tienes que hacer preguntas sabias, ¿no? A las personas que estás aconsejando, discipulando, y percibes que esa persona o tiene influencia demoníaca o tiene ataques demoníacos, ¿no? Ahora, puede ser, no sé si a alguien le ha pasado, por estar haciendo las cosas bien para Dios, ha tenido también situaciones de ataques satánicos, ¿no? No porque tú estás haciendo y predicando el Evangelio y haciendo las cosas bien, no estás exonerado de estos ataques. Si Jesús, siendo Jesús, fue tentado, fue atacado por Satanás, no una, sino varias veces. Por eso que Santiago dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Por eso Pablo dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir el día malo y después de haber acabado, está firme, ¿no? Contra todas las acechanzas del enemigo.
Es decir que tú no vas a ser atacado por el enemigo es una falacia o una mentira, de una u otra manera. A veces por hacer las cosas bien vas a tener ataques. Y a veces el problema radica en que tú haces las cosas sola. Tú cuando vas a hacer algo para el Señor y ya entras en este tipo de terreno, tienes que ir siempre acompañado. Por eso lo mandaba el Señor de 2 en 2. El Señor nunca mandó de 1 en 1, Él mandó de 2 en 2. ¿Me entiendes? Él, siendo Jesús, mandó de 2 en 2. Si tú tienes ese problema de que te crees que tú puedes, te estás entrando en un terreno que te aconsejo que no lo hagas. Porque si Jesús, siendo Jesús, recomendó eso, y Él mismo, porque algunos plantean que no fueron 70, sino que fueron 72. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús también salió con otro discípulo, entonces suman 72. Él mandó 70, pero Jesús no se quedó solo, dice Jesús también salió, entonces salió con alguien más, pues algunos hablan de 72. Entonces Jesús también salió junto con ellos, pero a la obra que les mandó hacer, ¿no? Entonces, y estas cosas, a veces a lo que están haciendo las cosas para el Señor, impiden servir con eficacia, ¿no? Puede ser que un hermano está haciendo algo para el Señor en cualquier área y tú como un hombre, una mujer de Dios que percibes que hay algo raro ahí, te acercas y hablas con ese hermano y comienzan a dialogar, ¿no? Hasta que tú le puedes pedir al hermano si él acepta que puede tener ataques del enemigo, o si es una persona, un hermano que no tiene, pero que está creciendo o está algo raro, tú lo ves, le hablas a esa persona si tienes confianza, si puedes tú reprender lo que consideras que ese hermano está teniendo, ¿no? Pero eso no es que tú vas de frente y dices, no, te reprendo, y el hermano dice, ¿qué tiene? Porque alguno puede pensar que el hermano porque es pastor, porque es líder, me puede venir a mí a reprender, ¿qué tiene? ¿No? Porque algunos te van a mirar y no van a aceptar lo que tú le estás diciendo, hermano. Vos tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no me entiendes? Tener mucho cuidado con todas estas cosas, porque en todo esto, hermano, el que hace la obra es Dios por medio de su Espíritu. ¿Me entiendes? Tú nunca, si Dios te usa, y te usa para ministrar, aconsejar, liberar, dale gracias a Dios. Nunca te sientas superior, hermano. Uno de los grandes problemas es eso. Cuando ya tú te sientes superior, tú eres un candidato fijo a que el enemigo venga y tarde o temprano te va a agarrar. Porque él no va a dejar de estar cerca de ti. Porque él en cualquier momento te va a encontrar una falla y por ahí va a darte. ¿Por qué? Porque tú estás actuando ya con autosuficiencia, ¿me entiendes? Ten cuidado en eso. Todo cristiano es un soldado de Jesucristo y está sujeto a ataques de la fuerza del enemigo. Cuanto más trabajas para el Señor, a veces va a haber situaciones difíciles. Por eso que siempre tenemos que tener una cobertura. Por eso es importante que la iglesia los martes ore e interceda, no solamente los martes, sino permanentemente, ¿no? Estamos orando para que Dios levante realmente un grupo de hermanos, de intercesores. No toda la iglesia tiene ese don o ese llamado a interceder como ministerio, hermano, como un llamado. Todos podemos interceder, como se hace un momento, ¿no? Pero no todos los que suben aquí a interceder tienen ese don. Algunos lo tienen, otros no. El que tiene ese don o ese llamado de Dios no puede vivir si no intercede, hermano. Y lo hace permanentemente, todos los días. No hay momento en su día, no hay día que no ore por eso, porque es algo que Dios pone en su corazón y pone esa carga. Si esa persona, ¿no?, la que tú estás ministrando, te da permiso para ministrar, tú puedes reprender en voz alta, en el nombre de Jesús, y nada más. No tienes que hacer mucho escándalo, hermano. No tienes que hacer mucho escándalo. Algunos creen que los demonios son sordos, ¿no? Otros creen que Dios también es sordo y gritan, ¿no? No tienes que gritar. No es porque si tú gritas más, el demonio se va a asustar. No, hermano. Eso no, ¿me entiende? Ahí es la autoridad espiritual que tú tengas, la autoridad que le ejerzas. Y la autoridad, para que pueda respaldarte Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Cuando
El Señor dice acá, este género sale con oración y ayuno. No es que necesariamente tú vas y dices, no, ya vuelvo y me voy a poner a orar y ayunar y después regreso para reprender este demonio. No necesariamente es eso. Puede ser, pero lo que principalmente es que tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Es decir, hombres y mujeres de oración. Porque estas situaciones se presentan en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, ayer mi nieta estaba mal del estómago. Y estaba mal realmente, ¿no? Yo oré. Y mi hija tenía que llevarlo al médico porque tenía su consulta, ¿no? Y se le quitó así, ¿no? Ya no tuvo nada problemas con el estómago, ¿no? La doctora cuando lo vio ni consideró el tema ese, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios había orado. El día de hoy mi nieta es bien traviesa, es pequeña pero es demasiado inquieta. El día de hoy yo había puesto como el problema del dengue está fuerte, yo había puesto en la casa estos rayos, ¿no? Y no sé cómo ella agarró esa pastillita y se lo ha chupado, ¿no? Ahorita está su mamá con su papá, están ahí la han llevado al hospital, ¿no? Pero yo creo que Dios es misericordioso y su mamá se dio cuenta a tiempo y no ha tomado mucho de eso, ¿no? Pero son ataques, hermanos, son ataques del enemigo, ¿no? De un momento a otro, como decía mi esposa, todo está bien y en un momento ¡prum!, puede cambiar todo, ¿no? De un instante, nada más, ¿no? Entonces a veces son ataques del enemigo o a veces somos, pero gracias a Dios que mi hija se dio cuenta, ¿no? Como, qué raro que no está moviéndose mi hija, y él mismo se dio cuenta que algo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar apercibido, es también lo que estamos orando, ¿no? Entonces también la reprensión no debe serse, amado hermano, con mucho dramatismo. Y no debe ser necesariamente larga, ¿no? Hay hermanos que se pasan horas y se pasan. Hermano, cuando tú tienes autoridad espiritual de parte de Dios y estás en comunión con Dios, a veces ni 10 ni 5 minutos pasan y esa persona está libre, hermano. O si esa persona está o tiene influencia demoníaca y ella acepta o él acepta, también cuando ore y es cristiano va a orar también y va a aceptar, porque tú le vas a llevar con sabiduría a hacer entender las cosas que están pasando y cuál es la causa. Y esa persona cuando tú ores, también él o ella va a orar junto contigo, si es un cristiano, ¿no? Ahora, si no es cristiano, allá la cosa es distinta y también Dios te da autoridad, hermano. Jesús no hacía espectáculo, hermano. Si usted va a Mateo 8:16, va a encontrar a Jesús, ¿no? Después del Sermón del Monte, dice que le traían multitud de personas y él dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Nada más, con la palabra. Jesús dijo, mayores cosas ustedes harán en mi nombre, ¿entiende? Jesús dijo, y él nos ha delegado esa autoridad, hermano. Cuando tú tienes poder, autoridad y estás en comunión con Dios, ellos no te ven a ti. A quien ven ellos es al Señor Jesús que está en ti, al Señor Jesucristo que está en ti, a Cristo Jesús que está en ti. Ellos no ven tu autoridad, ellos ven la autoridad que tú tienes de parte de Dios, ¿me entiendes? Los demonios reconocen, hermano. Los demonios saben más de las cosas a veces de Dios que nosotros mismos, hermano. Para que ese demonio le diga, ¿por qué ha venido antes de tiempo para torturarme? ¿Qué le está diciendo? Que ese demonio sabe el tiempo y las dispensaciones, de cuándo ellos tienen un tiempo el que el Señor los va a juzgar y los va a mandar al lago de fuego. ¿Entiende? Porque la sola presencia de Jesús lo atormentaba a ellos. La presencia de un hombre lleno del Espíritu Santo, amado hermano, hace que los demonios también tiemblen. Y muchas veces cuando ya tú pronuncias la palabra, ellos ya están listos a salir. ¿Por qué? Porque saben que tú tienes autoridad. Pero si tú no tienes autoridad, no lo hagas, ¿no? Pero como aquí hay discípulos del Señor y llaman al Señor, tienen que creer en ello. Cuando el Señor trabajó con el endemoniado de Gadara, o los endemoniados, el Señor va
a haber un poco de resistencia en ellos, ¿no? Y va a establecer un diálogo, ¿no? Y al final el Señor le va a preguntar, ¿cuántos son? ¿No? Y él le dice, somos una legión. Vamos a Marcos 5:8. Y esos demonios, cuando ya sabían que, miren, Jesús les pregunta y ellos le responden con la verdad. Y después le dicen, déjanos ir a ese hato de cerdos. Porque ellos sabían que Jesús tenía autoridad. ¿Entiende? Y eso también, el día de hoy, el cristiano también lo tiene. El cristiano tiene autoridad de parte de Dios. 5:8 dice, ¿por qué le decía sal de este hombre espíritu inmundo? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región, y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Mire, todos los demonios. Entonces, esa es la autoridad, que Dios tiene poder y te lo da a ti, te da autoridad. No es algo que sola y exclusivamente lo tienen unos cuantos, no. Todo cristiano, hermano, tiene autoridad de parte de Dios. Si tú estás en comunión con Dios, no tengas temor. Si se presenta una situación en tu hogar, en tu familia, o se te presenta a ti que alguien tiene ese problema, tú tienes que actuar con seguridad y convicción de que si Dios lo está permitiendo, ojo, escucha bien, que si Dios lo está permitiendo es porque Dios te ha preparado para ese momento, para que tú seas la persona que ayude a esa persona, que le aconseje, que le lleve la palabra y después, si es cristiano, se arrepienta, si es que está en desorden y si tiene problemas, si tiene ataque el enemigo, tú con él orar, ¿para qué? Para que ese espíritu que está molestando a él se vaya. Si no es cristiano, Dios te da el poder para que tú lo liberes, ¿no? El Señor a través de ti, por medio de ti, ¿no? Entonces, el poder de expulsar a los demonios no viene de nuestra propia capacidad, viene del Espíritu Santo, amado hermano. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿No? Eso es importante. Por eso es tan importante, hermano, conocer la palabra de Dios, saber la palabra de Dios. Por eso la semana pasada le dimos, ahí, no sé si lo habrán leído, pero acá está, ¿no? Le dimos esto para que ustedes, estos textos, por ejemplo, ustedes tienen que leerlo y es lo posible memorizarlo. Usted lo tiene y lo deja y el día que tenga problemas, ya no es, usted no está preparado porque no ha querido, ¿me entiende? A veces pareciera que esto de acá es así, no que al pastor se le ocurrió, no. Dios sabe por qué, hermano. Dios sabe por qué eso llega a tus manos. Dios sabe por qué Él quiere que tú lo leas y lo entiendas. En segundo lugar, para evitar ser arrastrado a largos diálogos o batallas con el demonio mismo, el consejero o el discípulo cristiano debe enfocarse no en el demonio, sino en la persona que está ministrando y en las verdades de la Biblia que necesitan ser afirmadas y creídas. Hay muchos creyentes, lamentablemente, que se pasan todo el tiempo hablando de los demonios y hubo un tiempo que hubo un ministerio de guerra espiritual y que más se daba énfasis a eso, ¿no? A que habían demonios territoriales, que cada nación tiene un demonio y cuantas cosas más, ¿no? Y tú no hablabas, y tú mirabas y escuchabas, nunca casi hablaban del Señor o del Evangelio, más hablaban de los demonios. Y eso, ellos están felices, pues hermano. Si tú le haces propaganda gratis, ellos están felices. Y te apoyan todavía, no te van a molestar, ¿me entiendes? Porque para ellos tú eres una bendición, ¿me entiendes? Porque tú estás siendo su propagandista. Cuando tú crees este tipo de cosas y hablas más de los demonios, ellos están felices. Y no vas a tener ningún problema. Pero el día que tú te das cuenta que has estado equivocado y te arrepientes
y comienzas a decir la verdad como tal, ellos van a venir y te van a molestar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú estás en la verdad. Por eso que es importante que nosotros nos ciñamos con el cinturón de la verdad. Porque el primer elemento de la armadura de Dios, ¿cuál es? El cinturón de la verdad. Es decir, nosotros estamos atados a la verdad de Dios. En Efesios 6:14, cuando ya comienza el apóstol Pablo a describir la armadura de Dios, que dijimos la semana pasada, que la armadura de Dios es Cristo. Porque ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es Jesucristo, la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, cuando tú vives en el cinturón de la verdad, cuando tú vives en la verdad y te mantienes en la verdad, tú te proteges de Satanás, porque tú vives en la verdad. En ti no hay mentira, en ti no hay engaño, ¿no? Y también tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Y por eso que digo que la armadura de Dios es Cristo, ¿no? ¿Y quién es la palabra? La palabra de Dios es Jesucristo, ¿no? Juan 1:1, ¿no? Si la persona a la que estamos ministrando se enfoca en las Escrituras, tú lo llevas a la Escritura, tú le haces leer la Escritura, tú tratas de hacerle entender que entienda la Escritura, esa persona poco a poco va a abrir los ojos o el entendimiento de las cosas que le están pasando y él mismo va a querer ser libre, ¿me entiendes? Entonces, esto también se da cuando tú estás evangelizando, estás aconsejando, estás discipulando. Entonces, la persona misma cuando vea la verdad y conocerá la verdad, ¿y la verdad qué dice? Entonces tú las personas renuncian al pecado, dejan el pecado. Hermano, vuelvo a repetir, si tú no lees la Biblia, hermano, si tú no lees la Biblia, si tú no estudias la Biblia, no hay ninguna garantía con tu vida, hermano. Es como esas personas que van al médico y el médico te pide un montón de análisis, ¿no? Y al final te hace un diagnóstico. Ahora, señor o señora, este va a hacer lo que tiene que hacer. Y tú agarras y no le haces caso al médico y vas a los 2 meses, el médico dice, vuelvo a los 2 meses y después vas y el médico te vuelve a analizar y dice, pero señor, ¿usted qué pasó? Y tú dices, no, yo le digo a usted no ha pasado nada conmigo, yo he venido a usted para que usted me haga la consulta y yo sigo peor. Pero el médico y tú no has hecho nada, no has tomado ninguna medicina y le reclamas al médico, ¿no? Así hay personas, ¿no?, que le reclaman a Dios por los problemas que tienen y nunca están en comunión con Dios. No leen la palabra, no estudian la palabra, no se preocupan por ello. Cuando el enemigo viene, ¿con qué se van a defender? No, que allá en la iglesia los hermanos oran por mí, ahora como está de moda delivery, también hay hermanos que hacen, yo les pido oración delivery a mis hermanos, no que ellos oren por mí. No, hermano, tú tienes que batallar. La batalla es tuya, ¿me entiendes? Y ese es un gran problema el día de hoy en la iglesia. En todas las iglesias son muy pocos los hermanos que leen la Biblia y estudian la Biblia, hermano. Y aún los que leen la Biblia a veces no la entienden. Hay que darse un tiempo. El otro día estaba conversando con la hermana Sara Patilla, que tiene un grupo de mujeres que leen la Biblia. Le digo que hay que parar la velocidad de la lectura y mejor no hacerlo en 1 año, sino hacer en 3 años la lectura. ¿Por qué? Porque pueden leer, hermano, pero después no entienden. Porque a veces yo hablo con alguno y digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿No entiende? No, tiene que cambiarse la metodología, porque la idea es entender la palabra, no es leer por leer, la idea es entender la palabra. Porque cuando tú seas atacado, cuando tengas esos ataques del enemigo, ¿Jesús qué hizo? Escrito está, ¿no? Que Jesús, escrito está, y agarró el libro de Deuteronomio para defenderse. Él como Dios podía derrotarlo al enemigo, pero él estaba como Jesús y se limitó. Entonces, hay que enfocarnos en la verdad de la Escritura, hay que hacer que esas personas, hay que pedirle al Espíritu Santo que les haga que ellos crean en la Escritura y renuncien al pecado. Y de esa manera se van a proteger con la coraza de la justicia. ¿Por qué? Cuando ya se conviertan, ya van a ser justificados por la fe y van a tener, ¿qué cosa? La coraza de justicia, que también es otra armadura de la fe, que también es Cristo, ¿no? Y el espíritu maligno después no tendrá ninguna base de apoyo para atacar a esa persona. ¿No? Si el demonio rehúsa salir, muchas veces, hermano, tampoco no te vas allá a frustrar, sino deja y espera el tiempo de Dios y vuelve. Porque no siempre vas a conseguir victoria. A veces la misma persona no quiere ser libre, ¿me entiendes?
O a veces tú también espiritualmente no estás bien espiritualmente y no tienes ese poder como estos discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Cuando Jesús llega, ese padre había llegado a su hijo epiléptico, ¿no? Era epiléptico, ahí lo dice lunático, que es epilepsia, y no lo había podido liberar, ¿no? Y decía, mi hijo a veces se agarra y se mete al fuego, a veces se mete al agua, se quiere ahogar, a veces se dañaba, ¿no? Ese muchacho. Ese padre estaba muy preocupado y los discípulos no pudieron liberarlo. Jesús, ¿no? Hay un momento que como que se molesta, dicen, ¿hasta cuándo? ¿No? Estaré con esta generación pervertida, dice todavía, ¿no? Y hombres de poca fe, incrédulos. Y ora, sin hacer mucho espectáculo, ora y el niño y el muchacho es libre. Y después, aparte de su discípulo, le pregunta, ¿y Señor, qué pasó? Es que a usted le faltó vivir una vida de oración. No es que ese día no habían orado, no. Lo que el Señor está diciendo, que nosotros como cristianos tenemos que tener una vida de oración permanente, amado hermano. El orar, yo sé que algunos oran sentados, pero hay momentos, hermano, que tú tienes que orar de rodillas. Hay momentos que tienes que orar aún hasta tirado en el piso, ¿me entiendes? Y clamando, y llorando, y gimiendo. Yo sé que muchos dirán, es que Dios mira el corazón. Mira, sí es verdad. Cuando Jesús estuvo en el monte de Sinaí, en el monte de los Olivos, ¿Jesús estaba orando parado o de rodillas? ¿O tirado en el suelo? Jesús estaba de rodillas, hermano. Jesús era Jesús, ¿eh? Y Él se ponía de rodillas. Por eso yo le recomiendo que hay momentos, hermano, que tenemos que humillarnos. Tercer lugar, es importante que los cristianos no se conviertan en demasiados curiosos en estas cuestiones de conflictos demoníacos, hermano. Tú no estés detrás de demonios. Antes se decía que todos veían demonios detrás de los árboles, ¿no? A ver, ¿qué tienes? Ah, ya, tú tienes este espíritu. Tú tienes el espíritu de cosas. Todo, hermano, ahí mismo hasta ahora ya, así hay algunos supuestos evangelistas, supuestos liberadores y cuantas cosas más. A todos le encuentran un espíritu, a todos. Y no usan la Biblia, hermano. Todos, ellos son, como digo, esas personas, por ejemplo, que son muy investigadores de los demonios, esos son un problema para la iglesia, hermano. Tú, si ves ese tipo de personas, si tú conoces la Biblia, hermano, y si tienes amistad, te recomiendo que evalúes esa amistad que tienes. Esas personas te van a dañar, porque todo le ven demonio, hermano. Aquí la palabra de Dios es verdad. Jesús se está enfrentando, ¿no? Cuando tú miras aquí en Mateo capítulo 4, vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, que Jesús, antes de hablar el Sermón del Monte, Mateo lo presenta, que había gran necesidad en la humanidad. No voy a leer rápidamente, dice 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así, en esa misma condición está la gente. Jesús no se pone a identificar demonios ahí. Él dice qué cosa, que están endemoniados, que están atormentados y que algunos son epilépticos. Jesús está haciendo un diagnóstico y no le está poniendo espíritus a ellos. Ahora, de hecho, que algunos de ellos, los endemoniados, estaban llenos de espíritus. Pero a Jesús, ¿a quién le interesaba? ¿A Jesús le interesaban los demonios que tenían esas personas o a la persona? A la persona. A uno tiene que interesar a la persona. La persona tiene que entender que está bajo esa influencia o está... Aunque parezca increíble, el mismo los endemoniados de Gadara, cuando hay ese enfrentamiento con Jesús, ellos reconocen a Jesús, hermano. Llega un momento en que el que habla es Él, ya no son los demonios, ¿no? Entonces hay momentos que cuando tú estás ministrando, esa persona a la que tú estás ministrando es consciente de lo que le está pasando. Y tú tienes que tener el discernimiento
cuando habla él y cuando hablan los demonios, ¿no es cierto? Porque a veces a través de la misma persona que parece que está ecuánime, quien está hablando es el enemigo. Entonces, no trabajemos mucho esa área, amado hermano. Se lo recomiendo en el nombre del Señor, ¿no? En cuarto lugar, si la persona que ministramos no es cristiana, es importante que le llevemos a que tenga un encuentro con el Señor, a que él acepte a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? ¿Cuándo? Después de que sean los demonios expulsados. Porque tú no le puedes llevar a que él acepte a Cristo como su Señor y Salvador si no ha sido liberado o expulsado los demonios. Porque los demonios se van a ir, hermano. Yo he tenido varias oportunidades de eso. Los demonios se van. Y allí en ese momento es que tú tienes que llevar a esa persona, a que esa persona entienda que ha estado totalmente bajo total poder de los demonios y que ahora en esa libertad él o ella tiene que aceptar que es pecadora o pecador, se tiene que arrepentir de sus pecados, reconocer a Jesús como su Salvador y como su Señor, y después tú tienes que darle un seguimiento e indicarle qué es lo que tiene, qué es lo que tiene que hacer. No se hace antes, hermano, porque no puede, pues, no va a decir. Tú cuando una característica de una persona que está bajo esa situación, tú le preguntas, ¿quién es tu Señor? Nunca te va a decir que es Jesús, nunca. Pero en cambio, cuando esa persona ya es libre y después tú le has hecho entender y esa persona ha sido consciente, ¿no? Porque cuando la persona es liberada, es consciente de que ha tenido problemas. De verdad lo reconoce, amado hermano. Reconoce que ha sido atacado o que ha estado poseído, porque hay momentos de lucidez que él se da cuenta o ella se da cuenta que tiene ese problema, y ellos mismos se piden la salvación y se arrepienten y se convierten realmente. Por eso que esto también es importante. Si alguien lee Mateo 12, 43 al 45, esto se aplica, amado hermano, para personas que viven en el pecado. Escucha bien, iglesia. Una cosa es vivir en el pecado como pecador y otra cosa es pecar. A veces nosotros pecamos, ¿sí o no? A veces pecamos, pero no por eso va a venir esto que está acá. A ver, quiero leer. Mateo 12, 43 al 45. Me ayuda, hermano. A ver. El que lee la palabra siempre es bendecido, hermano. Si tú lees la palabra, tienes bendición de Dios. Eso te lo aseguro, hermano. A ver. Sí. Pues escucha bien, ¿no? Una cosa es pecar y otra cosa es permanecer en pecado. Una persona que permanece en pecado es que no se arrepiente de su pecado y sigue pecando. Así haya sido una persona bautizada en agua, haya pertenecido a la iglesia o pertenezca a la iglesia y se mantiene en pecado y no se arrepiente, peca y no tiene ningún temor, esa persona tarde o temprano va a pasar lo que dice aquí, hermano. Va a tener el enemigo, que el Señor reprenda, va a volver a su casa, porque dice que es su casa, ¿no? Antes iba a meterse y mi casa está limpia, está ordenada, así que voy a traer más invitados. ¿Con cuántos invitados más viene? ¿Con cuántos más? Y Marcel, miren la cantidad que hay. Hay uno más, ese es lo mínimo, que con esa base comienza a caminar, ¿no? Es verdad, ¿no? Algunos hermanos, hay muchos que han estado aquí en la iglesia, en esta iglesia y en muchas iglesias, que el día de hoy están en el mundo y viviendo en el pecado, de lo peor. Un día, hermano,
esa gente, si sigue manchando el nombre del Señor y pisoteando la sangre de Jesús, van a sufrir las consecuencias de sus pecados. Bueno, a veces Dios no necesita ni siquiera castigarlos, porque ellos solo se castigan, ¿me entiendes? Cuando tú pecas y sabes lo que estás haciendo, tú sabes que eso tiene una consecuencia. Y no es que Dios viene y te agarra a palazo, no, hermano, tú solo te la buscas. Esa persona se la busca. A veces pareciera que no. ¿Por qué? Porque Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. Pero cuando llega el día de la ira de Dios, agárrate, hermano. Ahí ya no hay chance ya, ¿no? Por eso que esto no es para los creyentes. Ojo, porque hay hermanos, hermano, entonces ahora me vienen 7 espíritus. No, hermanito. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, confiesa tus pecados a Dios, ponte a cuenta si has fallado a alguien y ponte a cuenta. Y Dios te perdona. Quinto lugar, la eficacia en casos difíciles de influencia demoníaca está relacionado con nuestra propia condición espiritual. Si tú quieres, si Dios te usa para estas cosas, para discipular, para evangelizar, para predicar, para ministrar, todo depende de nuestra condición espiritual en la que estamos, hermano, ¿no? Dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Van a decir los discípulos. Y el Señor dice, porque este género sale con mucha oración y ayuno. Con mucha oración y ayuno. Es decir, que tú tienes que ser un hombre de oración. Le dice, ¿no? Si tú le dijeras a este monte que se movería, se movería. Tienes que tener una fe como un grano de mostaza. No dice, Señor, tienes que tener una fe grande. No. Solo dice, tú lo que tienes que tener es ser un hombre o una mujer de oración, de mucha oración y también de ayuno. No dice, no, tú tienes que tener mucha fe. Solamente una fe pequeña, nada más. Con eso es suficiente. Pero eso tiene que estar acompañado ¿con qué? Con mucha oración y ayuno. ¿Lo crees o no lo crees? Eso es lo que dice el Señor. No dice, no, tienes que tener mucha fe. No, le dice, mira, si tú tuvieras fe nada más como un grano de mostaza, le dice a este monte que se movería, se movería. ¿Cuánto más si tú le dices a este espíritu que se vaya, se va a ir, le dice? ¿No? Por eso que él se molesta con ellos, como diciendo, ya ustedes están viviendo conmigo. ¿Y qué ha pasado? Ustedes me han visto hacer. Jesús mismo estaba como arrebatado, es un incrédulo, ¿no? Entonces también es por eso que esto, ya vamos terminando, de que nosotros no debemos de regocijarnos y alegrarnos que Dios nos puede usar para estas cosas, no porque seamos especiales, sino porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Amén? Esa es clave, eso es lo más importante. No, gracias, Señor, gracias, porque esto me confirma que estoy en tu presencia, que soy de tu agrado, que Cristo a través de mí está obrando y mi nombre sigue escrito en el libro de la vida. No para qué, es lo máximo. No, hermano. Entonces, no debemos ser nunca orgullosos, sino más humildes todavía. Los 70 regresaron, Señor, verdad. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, hermano. Y era verdad. Mire, todavía no habían recibido el poder del Espíritu Santo. No habían estado en el día de Pentecostés y ellos van y le dicen, Señor, es verdad, hasta los demonios, tu nombre tiene poder. ¿Cuánto más ahora que tenemos, hermano, el poder del Espíritu Santo? El nombre del Señor tiene poder, amén. ¿Cuánto lo creen? Y termino diciendo esto acá, debemos esperar que el Evangelio triunfe con el poder sobre las obras del diablo, hermano. El Señor vino a deshacer las obras del diablo. El Señor vino, en primera de Juan 3:8 dice, Él vino para deshacer las obras del enemigo. Y la iglesia tiene que creer que el Evangelio siempre va a triunfar. Siempre, amado hermano. Siempre. La iglesia, las puertas del Hades, ¿qué dice? Entonces, tenemos que creer. ¿Tú eres iglesia o no eres iglesia? ¿Cuántos son iglesias del Señor, amado hermano? Si tú eres iglesia del Señor, las fuerzas del enemigo te podrán atacar, te podrán molestar, pero, amado hermano, la victoria siempre será del Señor. Como dije hace un momento, mire la cantidad de gente que iba cuando el Señor toca a la suegra de Pedro y le sana.
la casa queda, la suegra se pone a trabajar en la casa y comienza a llegar una multitud de personas. Y dentro de esa multitud de personas llegaban endemoniados. Y Jesús a todos los libraba solamente con la palabra. Con la palabra. No tenía fuera. Ahora nosotros tenemos que decir fuera en el nombre de Jesús. Jesús podía decir fuera porque él era, ¿me entiendes? Pero acá no tenemos, en el nombre de Jesús te vas. Tú no tienes suerte ni parte aquí. Felipe, multitudes venían, amados. Y Pablo fue llamado por Dios para eso. Para eso, ¿me entiendes? Pablo, hermano, se enfrentó. ¿Qué no se enfrentó Pablo? Y en todas esas, Dios lo libró. Aunque muchas veces hasta quisieron matarlo, pero al final Dios a través de Pablo triunfó. La iglesia del Señor es una iglesia victoriosa. La que le da la victoria es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Padre, te doy gracias. Gracias por esta noche. Gracias, Señor. Gracias porque estoy aquí delante de ti pidiéndote misericordia, Señor. Párese, amado hermano. Padre, estamos aquí en el nombre de tu Hijo Jesucristo para creer que esta iglesia es tu iglesia, Señor. Que esta iglesia tiene autoridad espiritual. Autoridad tuya, Señor, cada miembro de esta iglesia, cada hermano, cada fiel, cada santo llamado por ti, los llamados a ser santos, los ya santos, Señor, los discípulos tuyos que están creyendo en ti, que están avanzando en esta obra, Señor. Creen, Señor, que en tu nombre avanzarán, Señor. Y cuando se presentan estas dificultades, porque ellos no lo van a buscar, tú lo respaldarás, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre, Señor amado, porque tú eres poderoso, Señor, tú eres santo, Señor. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Nuestro Señor es poderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién viene pronto? A su nombre, gloria a Dios.